Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otro encuentro metropolitano, a una conversación muy amena y muy ilustradora para todos nosotros de un tema que tiene que ver con la vida diaria. Esos temas que conversamos aquí en Diálogos son de conexión para poder comprender nuestro Valle de Aburrá, ese territorio que queremos que nos integre. Está claro y lo hemos conversado ya en esta segunda temporada, ya llevamos más de un año trabajando el tema de cómo nosotros podemos ser parte activa de esa construcción de un ciudadano metropolitano. Estar conectados de Caldas a Barbosa hoy ya es muy simple, el metro nomás ya nos garantiza que estamos conectados desde la movilidad. Sin embargo, hay muchos temas que nos mantienen unidos y que nos permiten reflexionar. Ustedes nos pueden llamar cuando identifiquen esta conversación que va a ser sobre construcción sostenible al 268-6033 y también pueden estar con nosotros conectados en redes sociales. Tenemos 5 invitados de lujo con quienes seguramente nos van a orientar desde cada una de las entidades cómo la construcción sostenible hoy en el Valle de Aburrá es un hecho metropolitano y hay grandes esfuerzos de los grandes constructores, de empresas varias, de PM, del área metropolitana para garantizar que sea posible y que podamos garantizar que sea iniciativa de cada uno de nosotros. En las redes sociales está con nosotros Paola Cardona y nos va a orientar cómo es que vamos a conversar con ustedes en Twitter. Hola Liliana, buenas noches a todos los televidentes y en nuestro diálogo digital de esta vez pues vamos a utilizar la etiqueta construcción sostenible. ¿Y la de diálogos metropolitanos también? Por supuesto también, numeral diálogos metropolitanos. Queremos que nos compartan esos casos que conocen en el área metropolitana del Valle de Aburrá de construcciones sostenibles para que también podamos compartirlos aquí. Bueno, entonces en la medida en que vamos conociendo y nos vayan ayudando a desarrollar el tema, ustedes nos pueden contar si conocen alguna experiencia de construcción sostenible en su municipio, en cualquiera de los 10 municipios, o si nos están viendo, que sabemos que nos ven de otras ciudades del mundo, también nos comparten por favor su historia para poderla aquí referenciar. Y le doy la bienvenida ya a nuestros invitados, doctor Carlos Alberto Salazar Velázquez, profesional universitario de la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana. Bienvenido, gracias porque sabemos que usted es uno de los apasionados y líderes de este tema. Muchas gracias Liliana por la invitación. Sí, desde el área metropolitana estamos muy convencidos en todo el tema de sostenibilidad y hoy vamos a hablar precisamente de construcción sostenible como una apuesta de la entidad hacia el territorio. Bueno, y un hombre que insiste en este tema y que está buscando todas las alternativas para que como gremio y como sector se pueda fortalecer, el doctor Eduardo Loaiza Posada, gerente regional de la Cámara Colombiana de la Construcción de Antioquia Camacol. Bienvenido, gracias por estar aquí y por mantener esa pasión por el tema con tanta fuerza. Gracias Liliana, muy complacido de estar en este importante programa y un saludo especial a todos los televidentes con quienes esperamos compartir ahora en qué está comprometido y en qué líneas y acciones concretas se puede identificar y ver la construcción sostenible en Antioquia. Bueno, muchas gracias. Y por en varias nos acompaña la doctora Catalina Hernández León, profesional en gestión operativa y como ingeniera ambiental enamorada de este tema. Claro que sí, muchas gracias Liliana. Desde en varias muy comprometidos a la sostenibilidad del territorio, involucrando en toda nuestra fuerza naranja. Ok, muchas gracias. Y también está con nosotros por EPM la doctora Sandra Milena Puerta Arango, profesional de Relaciones Externas y Gobierno en Empresas Públicas de Medellín y parte como de esta mesa de trabajo que se tiene por la construcción sostenible. Claro que sí, Liliana, muchísimas gracias por la invitación a todos nuestros televidentes. Qué rico que estén hoy aquí siguiendo qué estamos haciendo entre todos por esta región en cuanto a construcción sostenible. Bueno, y quien nos está ayudando todo el tiempo en el área metropolitana a conectar técnicamente estos temas y aquí nos mantengamos en la línea acordada también con Naciones Unidas, es el doctor Guillermo Penagos García, consultor en gestión sostenible y quien como biólogo con especialización en ecología, este tema es fundamental en su ejercicio profesional. Doctor Guillermo.
Muy buenas noches, Liliana, y muy buenas noches a todos los televidentes. Gracias por estarnos acompañando. Efectivamente, este es un tema fundamental desde todo punto de vista y pues lo que estamos tratando de construir es una región más sostenible, y justamente pues parte de lo que tenemos aquí como muestra es una articulación interinstitucional muy importante para lograrlo. Eso es clave, es fundamental, y es un ejemplo Medellín en eso también. Definitivamente, en nuestra labor profesional hemos tenido la oportunidad de estar en otras regiones del país y de identificar qué se está haciendo en otros lugares en términos de construcción sostenible. Podríamos decir que en otras ciudades también hay avances técnicos en relación con el tema, pero el principal factor diferenciador que podríamos decir que tenemos aquí es la articulación interinstitucional. Ese nivel que tenemos en este momento es bastante representativo. Cuando estamos hablando de construcción sostenible, antes de darle paso a un saludo que nos dejó el director del área metropolitana, quisiera, Carlos, que le orientáramos a los televidentes de qué estamos hablando, qué es, porque a veces queda como muy en el techo de estos de los grandes, y qué es construir de manera sostenible. Bueno, Liliana y televidentes, el concepto de construcción sostenible está muy asociado a tener instalaciones y ambientes construidos de maneras eficientes y habitables, que se desarrollen con un enfoque de ciclo de vida y que realmente se puedan usar de manera efectiva por los habitantes, respetando de alguna manera todos los premisas ambientales, por decirlo así. ¿Qué diferencia tiene eso, doctor Eduardo, con una casa común y corriente que se hacía antes o que hace cualquier persona que dice, pero yo también la puedo habitar y está? ¿Qué caracteriza una construcción para uno decir es sostenible? Una construcción sostenible es aquella que busca desde su diseño, de su concepción y su construcción, que tenga elementos que permitan durante la vida de la casa, el apartamento o la edificación, ahorros y menos consumos de recursos naturales y menos impacto en la naturaleza. Ejemplo, reutilizar las aguas lluvias para los jardines, para las trapeadoras, para los baños. Eso es consumir menos agua potable. Tener ahorros y menos consumos de energía, usar energía solar u otros sistemas que permitan eficiencias que generan menos consumos de recursos naturales, y a su vez se vuelve un buen negocio para quienes viven o habitan las edificaciones, porque van a generar menos consumos y ahorros en recursos. O sea, que ya en el uso de esa construcción sea evidente que puedo, por el diseño y desde cómo se pensó, yo ahorré. Yo les tengo que chicanear que estamos aquí en una que es sostenible, que es la sede de Telemedellín, en donde fue pensada para que no hubiese mucho aire acondicionado, sino que el aire circulara de manera tranquila, que la iluminación realmente se usara cuando se necesitaba, y el resto son ventanales donde tenemos la luz, y el manejo de las aguas también es con mucho cuidado. O sea, eso es el sostenible, y desde la construcción también en varias tiene que ver con ese proceso. Sí, señora. Todos los grandes generadores de residuos de la construcción y demolición, que comúnmente llamamos escombros, nosotros se vinculan a la sostenibilidad también cuando hacen un manejo adecuado de estos, en el almacenamiento, la separación desde la fuente, para que más adelante pueda ser llevado a un sistema de aprovechamiento. Cuando yo tengo estas condiciones bien y reduzco la presentación inadecuada, que son esos residuos clandestinos, aporto a la sostenibilidad. O sea, cuando no los dejo en una bolsita afuera, no los tiro a una quebrada, no los dejo por ahí abandonados irresponsablemente, ahí cuando yo estoy organizado realmente como constructor grande, mediano, pequeño, soy sostenible también desde la obra. Exactamente, la invitación es que tanto el gran productor, el que hace las grandes obras, como el pequeño, la pequeña obra, cuando cambio el baño, cuando cambio la cocina, pongo una se terraza, involucren, exactamente, para que consigan una persona que está habilitada para hacer esa recolección, transporte y disposición de los escombros. ¿Y EPM cómo hace parte de esa construcción sostenible? Ya vimos que por aquí sí tenemos unos mejores usos, desde el diseño pues no consumimos tanto y entonces nos rinde más nuestra agua potable. ¿Qué más pasa? Es otra visión, sí, porque sobrepasamos la visión de la construcción de la infraestructura típica de una instalación como estas, a mirarlo desde las redes de servicios públicos. Entonces, estamos haciendo construcción sostenible como una de nuestros elementos de ADN de la empresa, el cuidado por el ambiente, y lo hacemos desde la planeación de nuestras redes de infraestructura. ¿Cómo?
hace muchas décadas, 60, 70, se está planeando, por ejemplo, cómo hacer la recolección de aguas residuales, cómo transportarlas, cómo tratarlas, o estamos pensando en cómo hacer construcción de redes sin tener que hacer zanjas para evitar intervenciones a la movilidad, o cómo hacemos una infraestructura, por ejemplo, para tener centralizados aires acondicionados, como es el distrito térmico, para llevar aire acondicionado a la gobernación, al municipio de Medellín, a la DIAN, próximamente al área metropolitana. Entonces, esos son otras, digamos que otras visiones diferentes de cómo hacer construcción sostenible. Bueno, y doctor Guillermo, ¿cómo vamos en ese tema? ¿Cómo estamos? ¿Cómo es la temperatura? ¿Estamos en Colombia, en Antioquia? ¿Ya hay una convicción? ¿Ya hay se ha apropiado ese concepto y esa práctica? Liliana, como lo decíamos al principio, hay muchos avances técnicos a nivel mundial y a nivel nacional y local al respecto. El principal avance, repito, que tenemos es el de la articulación interinstitucional. Hay muchos temas relacionados con la sostenibilidad que ya desde un punto de vista técnico están relativamente resueltos, como lo mencionaba el doctor Eduardo ahorita, temas como por ejemplo el reciclar el agua lluvia, es algo que técnicamente ya se sabe cómo hacerlo. El ejemplo que tenemos con esta sede de Telemedellín, en donde hay involucrados unos criterios de sostenibilidad, ya son temas que están suficientemente avanzados. Desafortunadamente en este momento todavía digamos que el 99% de toda la actividad constructiva aún no involucra criterios de sostenibilidad. Ese es el principal esfuerzo que estamos haciendo, contarle a los constructores, contarle también a los usuarios y a los compradores de inmuebles qué es la sostenibilidad de una manera que sea, digamos, como lo más comprensible posible. Por ejemplo, en Expo Inmobiliaria, de pronto algunos de los televidentes tuvieron la oportunidad de verlo, teníamos un stand de articulación entre Camacol y el área metropolitana, en donde le estábamos preguntando a la gente cosas muy básicas acerca de cuáles son los criterios con los cuales seleccionan sus viviendas. Entonces estamos hablando de temas de confort, del ruido, de la calidad del aire, de la temperatura, de cosas que podemos percibir en el lugar en donde estamos y que muchas veces nos hemos dado cuenta de que habitamos espacios que no están pensados adecuadamente para las personas. Ese es un aspecto muy importante de sostenibilidad. Y por supuesto, desde los servicios públicos, pues hay un asunto también de eficiencia, que consumamos menos energía, que consumamos menos agua, también es un aspecto fundamental. Muy bien, quiero compartir con ustedes esta visión que tiene el director del área metropolitana, el doctor Eugenio Prieto Soto, que nos la deja, hoy no nos pudo acompañar porque está en unas reuniones en Bogotá, pero nos dejó también cuál es como director esa mirada que tiene el área metropolitana del Valle de Aburrá sobre la construcción sostenible. Desde el área metropolitana del Valle de Aburrá venimos fortaleciendo y avanzando muy fuertemente en el tema de construcción sostenible. Presentamos el proyecto de construcción sostenible a Naciones Unidas, donde fue elegido dentro de 3 proyectos a nivel mundial por Naciones Unidas, el nuestro, el primero de Latinoamérica. Es un proyecto en el que nos han venido acompañando, además de los diferentes municipios del Valle de Aburrá, Camacol. Y hoy con Camacol estamos nuevamente renovando el convenio que nos permita implementar la construcción sostenible en el Valle de Aburrá. Es decir, hay un compromiso de los empresarios de la construcción en avanzar. Y estamos buscando volverlo política pública en el territorio y para ello llevaremos a los consejos municipales la aprobación del proyecto de acuerdo sobre construcción sostenible. Y fundamentalmente lo que buscamos, que la ciudadanía comprenda la necesidad de tener un espacio con un hábitat más afectivo y efectivo. Y en ese orden de ideas, la construcción sostenible permitirá utilizar mejor los recursos con los que contamos, proteger mejor el espacio público verde, tener más espacio público verde, más arbolado urbano, utilizar la economía circular, recircular el agua. Estamos consumiendo o potabilizando diariamente en el Valle de Aburrá 70 millones de litros de agua, de los cuales 50 millones se van a aguas residuales. Ahí está la importancia, como en Laudato Si, el de la economía circular. Y en fin, aquí vienen todos unos temas que escucharán
verán ustedes en este programa de los diferentes expertos de la importancia que tenemos con la construcción sostenible. Por ejemplo, el tema de disposición final de residuos de la construcción. Estamos generando 15.000 toneladas diarias de residuos de la construcción y no tenemos unos sitios de disposición técnicamente adecuados, y por eso con Camacol, con Acodal, con la Cámara Colombiana de la Infraestructura venimos también trabajando en esta ruta. La construcción sostenible es un reto, es un compromiso y sobre todo un gran acuerdo de sociedad en el Valle del Aburrá, para que cada vez haya una migración hacia un modelo que valore más los criterios de sostenibilidad en lugar de los criterios de satisfacción. Bueno, hay ahí toda una orientación que nos hace el director, doctor Eduardo. Plantea como el director con gran importancia ese trabajo conjunto que se ha liderado con Camacol. Cuéntenos en qué consiste. Históricamente, la autoridad ambiental y el sector de la construcción, pues el sector pedía permisos ante la autoridad ambiental y a veces no se lograba ese trabajo conjunto que hoy ya venimos haciendo. Como ese diálogo entre los dos. Entonces, lo que identificamos es que la autoridad ambiental, en lugar de estar detrás imponiendo multas y los constructores presupuestando las multas, sí, trabajemos desde el principio en el cumplimiento de la ley y yendo más allá del cumplimiento de la ley. Entonces hemos firmado unos acuerdos ahora como garante de Naciones Unidas y es un modelo en Colombia y en América Latina, pero venimos trabajando, eso yo creo que es no el primer paso, sino que es el reconocimiento de haber estado en un proceso de construcción de confianza en donde hemos logrado identificar malas prácticas para que no se repitan, buenas prácticas para ponerlas de ejemplo, que los constructores en sus proyectos y en sus empresas creen los departamentos de gestión ambiental, alguien responsable y empoderado del tema desde la cabeza de la dirección. Tengan los ingenieros ambientales que eran tan escasos en las obras. De acuerdo. Y adicionalmente, hacer una capacitación. Hemos llegado casi a 1.000 profesionales capacitados, recordándoles la normatividad, motivándolos, actualizándolos y adicionalmente llevando ya registros, indicadores y haciendo una referenciación y un comparativo entre ellos frente al cumplimiento de la norma y frente a otros proyectos y a otras empresas, incorporando elementos de sostenibilidad. O sea, otro elemento que puede complementar lo preguntado al principio es cómo un proyecto es sostenible. Entonces ya mencionamos en eficiencias y ahorros, sí, en impactar menos los recursos naturales, pero un edificio puede estar colocado en una forma, y si se varía o se gira su ubicación, puede estar aprovechando la dirección de las corrientes de vientos del Valle de Aburrá, y ese solo hecho puede economizarle o evitar que tenga que tener aires acondicionados en toda la edificación, generar ventilaciones naturales, etcétera, etcétera. O sea que aquí son muchos profesionales. Muchos componentes. Y muchos profesionales los que tienen que ver con el tema. Claro, adicionalmente la industria y buena parte de esa industria que provee insumos y materiales de la construcción, digamos, nosotros tenemos una feria que hacemos cada año, Expo Camacol, y el año pasado le preguntamos a los 450 expositores, díganos quiénes tienen elementos de sostenibilidad, de ahorros, eficiencia de energía, agua o de residuos. Se presentaron 112 proyectos, los sacamos en un catálogo, o sea que la industria está respondiendo con oferta de insumos y materiales o elementos o aditivos, equipos para la construcción para que se puedan lograr esas eficiencias y esos ahorros en recursos naturales y en consumos. Muy bien. Paola, hicimos una consulta en Telemedellín a propósito de este programa. Cuéntanos cómo va. Bueno, pues durante el día de hoy, en la cuenta de Twitter de @Telemedellín, consultamos con los televidentes una encuesta donde les dijimos: la construcción sostenible debería implementarse por exigencia de ley, compromiso de los constructores o exigencia de los compradores. Estos fueron los resultados. Obtuvimos que el 76% de las personas dicen que debería implementarse por exigencia de ley, seguido de un 14% de compromiso de los constructores y un 10% exigencia de los compradores. Bueno, ahí hay un resultado, Carlos, ¿cómo lo ven? Supremamente interesante porque creemos que estamos con la receta. Sí. En el 2015 generamos un acuerdo metropolitano en el cual se adopta la política metropolitana de construcción sostenible, la cual tiene 5 guías para desarrollar todos los proyectos.
Entonces ya tenemos un marco jurídico. Si bien no es obligatorio en este momento, es una herramienta que empieza a generar en cada municipio una apropiación para que se haga un poco más exigente. Pero adicional a eso, estamos trabajando de la mano con el sector constructor para que sigamos promoviendo eso como un beneficio, tanto para constructores y para los que demandan. Hoy aquí invitamos a los compradores que dejen el miedo al lado y cuando vayan a comprar sus viviendas, reten a ese constructor, reten a esa inmobiliaria y venga, le diga, yo quiero un apartamento así, yo quiero tener satisfacción en temas de ruido, yo tengo de iluminación, de confort térmico, de muchas cosas. Entonces yo creo que vamos por la línea y esto es el resultado de un trabajo interinstitucional de varios años. Hay una cosa muy interesante que planteaba usted, doctor Eduardo, y quisiera, Guillermo, cómo es desde esa mirada, desde el trabajo que usted lidera, de lo que el director nos planteaba de Naciones Unidas, esa construcción de confianza. Eso es muy importante porque ese escenario inicial que planteaba el doctor Eduardo es, bueno, unos en un lado y el otro en el otro lado, como dos bandos, yo le pongo la multa y usted se defiende de la multa o la presupuesta. El empezar a trabajar juntos tiene que generar una realidad distinta, esa misma que ustedes ya están aquí presentando y es, ya hay ofertas, ya hay proyectos, ya está asumido como en la realidad de nuestra construcción. Sí, definitivamente, pues lo que nos muestran los resultados de la encuesta es una manifestación de cómo es nuestra cultura. Normalmente tendemos a pensar que aquello que no se impone mediante una norma sí. no se cumple. Y de hecho, pues existe una norma nacional de construcción sostenible, que es la resolución 549 del Ministerio de Vivienda, que se supone que está en vigencia desde julio del 2016 y en este momento no hay, digamos que un suficiente nivel de comprensión por parte del sector constructor acerca de cómo se aplica la norma. Entonces nosotros hemos hecho una apuesta que es completamente diferente. No es a partir de la norma, sino primero a partir de esa articulación. Entonces, como lo decía el doctor Eduardo, pues ya el trabajo entre el gremio de la construcción y la autoridad ambiental tiene unos antecedentes que vienen desde el 2012. Cuando comenzamos el proceso de formulación de la política de construcción sostenible, pues no hicimos una concentración en un lugar para sentarnos a escribir algo que surgiera de nuestro conocimiento técnico, sino que lo primero que hicimos fue invitar a EPM, invitar a Camacol, invitar a una gran cantidad de actores, a la academia, para que todos nos aportaran. Y en esa medida hemos ido dando a conocer los avances del trabajo y en esa generación de confianza es mucho más fácil empezar a trabajar en el tema, porque todavía tenemos mucho que aprender al respecto. Ahorita tú lo identificabas en lo que nos comentaba Eduardo y es que no se trata de un solo profesional, es decir, no se trata de que simplemente tengamos ingenieros ambientales en las obras, también se trata de que los arquitectos, claro, el arquitecto diseñador que lo son tenga los incluido en su responsables del corazón, diseño, se lo exacto, imagine. sepan cuáles son los criterios con los cuales diseñar la edificación, que los otros profesionales que hacen parte del proceso también lo tengan en cuenta y un punto muy importante, que haya también participación del Estado, que creo que también era un tema que podría haber sido interesante plantear en la encuesta. El Estado también tiene un papel muy importante allí, no es solamente el sector constructor el que tiene que responder. Cuando el Estado es suficientemente claro con respecto a ciertas regulaciones, pues entonces es mucho más fácil para el constructor poder responder. Y un poco lo que tenemos acá. ¿Frente a la normatividad o sí, cómo? Frente a la normatividad, pero también frente al ordenamiento del territorio. Ahí hay el plan de ordenamiento lo indica, el exactamente, plan de ordenamiento territorial este acorde. Exacto. Por ejemplo, una de las situaciones de sostenibilidad más importantes que puede tener la sede de Telemedellín en este momento es el bosque que tenemos alrededor. Sí, el parque. Todas esas condiciones de ventilación natural y de aprovechamiento de esa naturalidad, de la luz, etcétera, no podrían suceder a menos que tuviéramos esta condición. Si lo que tuviéramos alrededor fuera completamente cemento, entonces la edificación se calentaría muchísimo más. Y ahí ya estamos hablando de otra escala, que trasciende los proyectos, que tiene que ver con el territorio y en donde es muy importante el papel del Estado y no solamente el del constructor. Perfecto. Tenemos una llamada desde el barrio Laureles. Eduardo Bedoya, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Me gustaría hacerles una pregunta a los invitados y es cómo el área metropolitana y las demás entidades piensan promover a los semilleros de investigación de las universidades públicas, sobre todo en facultades de arquitectura y construcción, para incentivar el uso de la construcción sostenible, que no se quede solo en academia, sino que a partir de semilleros se motive a los estudiantes a empezar a aplicar todas estas posibilidades.
Maravillosa tu propuesta, era un poco la inquietud que teníamos y gracias Eduardo por plantearla. ¿Cómo lograr que desde estos estudiantes iniciales queden antojados y queden ya ubicados en este mundo de la construcción sostenible? Liliana, es una cruzada muy interesante que tenemos. Desde hace 4 años que venimos trabajando más fuertemente con esto, estamos invitando a las universidades, a las facultades de arquitectura, de ingeniería, para promover mucho más esto. A medida que se vaya demandando más por los usuarios, este tipo de oferta inmobiliaria o de espacios públicos, se va a generar esa obligatoriedad. Nosotros como área metropolitana estamos totalmente abiertos a sentarnos con las universidades, a compartir la información. El trabajo se desarrolló precisamente de la política y las guías con la Universidad Pontificia Bolivariana, con un equipo espectacular. Fue un trabajo de equipo muy arduo, pero que de alguna manera nos fundamentamos en temas del Colegio Mayor, de la Universidad Nacional, de Universidad de AFID, y queremos seguir haciendo como esa amalgama entre universidades en este tema. Bueno, hay una tarea que nos ponen y es cómo entonces nos metemos a la vida universitaria. Camacol hace trabajo con las universidades, doctor Eduardo. Sí, permanentemente. De hecho, cuando traemos periódicamente personas que en el mundo son íconos o referentes de construcción sostenible, invitamos y tenemos en cuenta los programas relacionados con ingeniería y arquitectura y otras profesiones relacionadas con el sector, para que esos profesionales que van a tener cargos de responsabilidad, decisiones en obra y en proyectos en 1, 2, 3, 5 años, que son los que están estudiando hoy, sean sensibles y miren y sean conscientes. O sea que hay que sensibilizar y concientizar desde la formación a los nuevos profesionales, a los profesionales actuales, que son los que estamos capacitando y actualizando en esta alianza público-privada. El constructor tiene ese compromiso y es negocio, es rentable. Sí. Hay proyectos que salen más caros que su competencia en un determinado nicho de mercado, y esos proyectos a veces le muestran a uno que tienen mayor ritmo de ventas que su competencia, siendo más costosos porque tienen un diferenciador y un valor agregado. Los compradores aprecian que durante la vida de la edificación van a tener ahorros significativos, y hay algo importante para el mercado, que sepa valorar y esté dispuesto a pagar a veces un poquito más al principio, porque es una inversión que se va a retribuir en el tiempo. Un proyecto con esas condiciones es más fácil de vender, es mejor garantía, lo financian con más facilidad. No gasta las pólizas. No gasta las pólizas. Muchas ventajas, y adicionalmente va a tener ahorros en dinero en la cuenta de servicios públicos durante la vida que esté usufructuando el inmueble. Bueno, yo lo voy a invitar para que conozcamos la experiencia de un hotel en el barrio Laureles que fue construido bajo esta mentalidad, desde su concepción hasta hoy, su funcionamiento. Y de ahí vamos a un corte y regresamos con más de este tema tan apasionante sobre la construcción sostenible y cómo cada uno de nosotros se debe vincular con ello. Las características que hacen de INTU una construcción sostenible van desde el diseño arquitectónico que se planteó hace 5 años. La mera construcción en vertical lo hace en un hotel bastante diferente. La mayoría de los hoteles son más bajos y extensos en terreno. En este tratamos de aprovechar al máximo un poco terreno y extendernos en una estructura vertical de 18 pisos. Además de eso, en el proceso de construcción se hicieron varias adaptaciones, iluminación, ya que el 99% de la iluminación del hotel es LED ahorradora, y también aprovechando mucho la luz natural en todos los espacios de las habitaciones, de las circulaciones, áreas comunes. Tenemos también adaptadas unos paneles solares y unas turbinas de generación de energía eólica que contribuyen en gran medida al ahorro de energía que tiene el hotel. Hay que pensar en todas las industrias en este tipo de construcciones, porque cada día vemos como una realidad más cercana el daño que le estamos haciendo al medio ambiente en todos los sectores, cada persona desde sus hogares, y ahora mucho más una empresa de industrias de este tamaño que llegan ahora a la ciudad. Entonces, ser conscientes de lo que nosotros producimos es volvernos después conscientes de cómo podemos aportar a minimizar ese daño. Tener estos puntos de referencia de empresas que se suman a la iniciativa ecológica pensando en el beneficio de la ciudad y en el beneficio a futuro de todos sus habitantes
hace que se abra un marco mucho más amplio para que muchas personas exploren estas alternativas ecológicas y las implementen desde un principio en la concepción de sus negocios. Que el tema de las edificaciones hay que verlo desde una manera integral. Digamos, una de las apuestas bien importantes es entender el contexto de las dimensiones ambiental, desde las dimensiones económicas, desde las dimensiones sociales. Fundamentalmente cuando nosotros hablamos de edificaciones sostenibles es mirarlo en esa integralidad. Siempre que nosotros hablemos de edificaciones, digamos, debemos verlo de una forma integral, que nosotros cuando promovamos un proyecto inmobiliario de vivienda, que lo miremos desde la misma fase de dónde se localizan las viviendas. Eso es un tema bien importante, algo que parecería lógico, a veces en la vida real no ocurre, y es que las viviendas no se localicen en zonas de riesgo. Esto es un tema fundamental en el diseño, que ya desde la concepción del proyecto en el diseño tomemos medidas pasivas para reducir, digamos, el consumo de energía y aguas. La norma establece dos tipos de medidas, unas medidas activas que están orientadas a aquellas que se pueden tomar en el diseño de las edificaciones y que permiten tener una mejor utilización pues tanto del agua como de la energía, y una serie de medidas pasivas que son las que permiten tener el desarrollo o la utilización de equipos que permiten la eficiencia en el consumo tanto de agua como de energía. El año pasado empezaron las 4 principales ciudades del país, que son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Esa norma empezó a regir a partir del 1 de agosto del 2016 en esas 4 ciudades, y a partir del 1 de agosto del 2017 empezará a regir en el resto de los municipios del país. Nosotros creemos que es una iniciativa muy importante porque no solamente se están centrando en la edificación, sino que están pensando en que es un tema que aborda desde el desarrollo territorial. En esa medida permite tener unos lineamientos mucho más integrales para poder abordar el tema de la construcción sostenible, no solamente en función de, como ya lo dije, de la edificación, sino de poder tener parámetros de desarrollo urbano que permitan mejorar las condiciones del desarrollo de esas edificaciones. Bueno, aquí hay ya motivación para que tengamos claro. Si ustedes nos quieren llamar al 268-6033, conversamos y nos plantean sus preguntas. Y ahí, doctora Sandra, ¿cómo es ese beneficio para EPM, el haber entrado en este pensamiento? ¿Cuándo empieza EPM a pensar en construcción sostenible? Pues hace muchos años comenzamos. Básicamente desde nuestro quehacer estamos pensando siempre en cómo diseñar infraestructuras que sean mucho más amigables para el ambiente, que cumplan con su función y que permitamos pues llevar los servicios públicos, pero de una manera armónica, ¿sí? Nosotros desde EPM venimos trabajando en 4 frentes. Tenemos una mesa con el área metropolitana y estamos desarrollando 4 frentes de trabajo. El primero es aquel asociado a la implementación de las guías en nuestros propios proyectos, ¿sí? Cómo desde nuestro conocimiento y nuestra trayectoria podemos retroalimentarlas, cómo desde lo que conocemos en la ejecución de los proyectos, en la construcción, podemos ponerlas en práctica e incluso modificarlas, sí, claro, porque apropiarlas. Como hablábamos ahora, el tipo de obras que nosotros construimos son muy distintas a las que estábamos hablando ahora con el doctor Loaiza. Dentro de la gestión, entonces tenemos la implementación de las guías. Con el equipo estamos trabajando en un manual de diseño para nuestra infraestructura que involucre criterios de sostenibilidad. Tenemos unos pilotos, varios pilotos en los cuales estamos aplicando las guías del área metropolitana. Ese es un frente. Un segundo frente es aquel en el que estamos vislumbrando nuevos negocios para ofrecerle a toda la comunidad nuevas ofertas y pensadas siempre en construcción sostenible. Tenemos un proyecto que se llama 6, que es soluciones eficientes, integrales, sostenibles para brindarle de acuerdo a los segmentos que tenemos lo que se necesita. Bueno, usted necesita eficiencia energética y ahorro de agua, usted necesita eficiencia energética usted y no manejo necesita de 3 residuos. baños en esa construcción, puede hacer menos. Brindar soluciones para los constructores, brindar soluciones para edificaciones existentes o industria, ese tipo de cosas.
Adicionalmente, pues ya tenemos ya un par de años trabajando en alianza con otro grupo, una empresa internacional, para brindar soluciones eficientes desde el punto de vista energético, y esto viene caminando y tenemos, pero digamos que el segmento es aquellas empresas o industrias que tienen altos consumos. Un tercer frente es el asociado a la implementación de la norma, de las normas que hablaban ahora, de la norma nacional y de las guías, y en ese sentido entonces estamos apoyando al área metropolitana para que los constructores tengan mayor conocimiento al respecto, desde que vayan y soliciten pues los servicios públicos, tengan entonces en la matriz de requisitos, mire, recuerde que usted tiene que cumplir con esta norma, que lo invitamos a que tenga a que presente su autodeclaración. Es un trabajo de promoción, es promocionarlo. Sí, adicionalmente. Okay. Pero al tiempo estamos incursionando en un tercer frente, un cuarto frente, que es el de instrumentos económicos. ¿Qué estamos haciendo el de instrumentos económicos? Estamos invitando a toda la comunidad, ¿cierto?, desde nuestra tarjeta Somos, por ejemplo, para que cambie sus electrodomésticos, sus gasodomésticos, o que haga reformas en su edificación, en su vivienda, en su lugar de trabajo, que permitan tener unos menores consumos, ¿cierto? Y de esta manera tener el componente de eficiencia desde la construcción sostenible. Y en empresas varias, el trabajo que ustedes hacen, lo hacen también con todos los niveles de la construcción, o sea, grandes constructores, medianos, pequeños, y tal vez algunos son los que dicen, yo no tengo nada que ver con empresas varias. Sí, la verdad para nosotros en la prestación del servicio de aseo, involucrar el concepto de construcción sostenible para este sector, que son usuarios nuestros, es vital porque ahora incluso Colombia trasciende a una prestación de servicio de aseo sostenible. Y en estos términos lo que se busca con las economías circulares, al yo aplicar estas metodologías de eficiencia, de disminución en impactos ambientales en agua, suelo y aire, lo que finalmente también se traduce es para nosotros un residuo bien presentado y bien almacenado para poder ser trasladado a las diferentes cadenas. Ese es uno de los escenarios que en Varias tiene hoy, pero adicional, Empresas Varias está analizando junto con la Alcaldía de Medellín, en el marco del Plan de Desarrollo Medellín Cuenta con Vos, la gestión de una planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición. En este momento se están haciendo los análisis. Hoy nosotros tenemos un contrato con la alcaldía muy útil, en donde estamos analizando realmente cuál sería la estrategia, porque la regulación nos puede traer dos opciones: unas plantas móviles que yo puedo poner de acuerdo a la obra, o una planta grande que yo puedo tener e instalar en donde puedo empezar a transformar y de pronto inicialmente utilizar ese material como agregado en construcción como en mobiliarios. O sea, que pueda ser utilizado, lo que genera la misma obra. Esas salidas son muy importantes, doctor Eduardo, para los constructores, porque a veces se ven como encerrados en qué hago, dónde puedo llevar lo que tengo, o no alcanza la ciudad o la región a recibir lo que nosotros generamos. De acuerdo, vea, nosotros por la dinámica de construcción, de reformas, de remodelación, porque no todo es del sector formal, industrial de la construcción, sino actividades individuales de personas que hacen una ampliación, una reforma, una terraza, etcétera. Se mueven al año en el Valle de Aburrá 35.000 viajes de volquetas. Hay muchos escombros que surgen de la actividad en el sur del Valle de Aburrá y ahí hay pocos sitios de destinación final de escombros. Esas volquetas hacen unos viajes innecesarios, unos 7.000 viajes al año entre los municipios del sur del Valle de Aburrá a los municipios del norte del Valle de Aburrá, contaminando innecesariamente. Si tuviéramos esos sitios de destinación final en esos municipios, y eso lo hemos hablado con los alcaldes en la Junta del Área Metropolitana recientemente que nos invitaron, porque eso incluso es de cumplimiento de ley, sería muy importante porque harían un gran aporte y reduciríamos el 30% de los viajes de volquetas automáticamente. Le ayuda a la movilidad, le ayuda al aire. De Aburrá este año. ¿Qué más estamos haciendo? Con EPM también tenemos una mesa de innovación. Estamos viendo en qué nivel viene la tecnología de los vehículos eléctricos y cuándo vamos a tener una respuesta en el mercado de oferta masiva de vehículos eléctricos. O sea, hoy tenemos la capacidad desde el diseño y la construcción de entregar en los proyectos de construcción que tengamos en las celdas de parqueo, si no en todas, en un porcentaje alto, o en las zonas comunes de parqueo, terminales o sitios de recarga de vehículos. Pero si hoy hacemos esas instalaciones
esas instalaciones se van a podrir y a dañar sin usar, Mientras tanto. porque todavía no han entrado el suficiente número de vehículos. Entonces lo que estamos haciendo es empezando a generar proyectos que sin todas las redes, por lo menos dejar las tuberías para que cuando tengamos masivamente la incorporación de vehículos eléctricos, sea sino pasar las redes Que queden ya listas. y facilitar y no haya que hacer grandes intervenciones en las copropiedades. ¿Qué más estamos proponiendo en construcción sostenible en la ciudad? Hablamos con el alcalde Federico Gutiérrez para que en una reforma del Estatuto Tributario de Medellín, y que yo creo que va a ser un ejemplo para los otros municipios del Valle de Aburrá, y sabemos que este programa lo ven muchos ¿Y usted que fue funcionarios secretario de Hacienda y sabe de todo eso? de otros municipios, una exención de impuesto de construcción, de industria y comercio y de predial durante varios años para promover, incentivar y motivar la construcción de parqueaderos en los alrededores de las estaciones de no solo el metro, sino los sistemas de transporte masivo. Como no es posible llevar el sistema de transporte masivo a todos los sitios, por lo menos que la gente se mueva en el carro a la estación más próxima y ahí lo deja y se mueve las 3 o 4 quintas partes del recorrido en sistema de transporte masivo. Bueno, hay un montón de ideas muy útiles. Carlos, quería apuntar algo ahí. De pronto apuntaba algo adicional, y es que la banca, y hay algunos bancos que están trabajando, algunos más o sea, con mayores oportunidades, sí, vienen generando alternativas tanto para constructores, para disminuir las tasas de interés en los créditos, pero también para los compradores. Si compran este tipo de equipamientos, de construcciones con criterios de sostenibilidad o de construcción sostenible. ¿Usted quería decir algo, doctora Sandra? Sí, quería mencionar que venimos trabajando desde EPM con el municipio de Medellín y en este momento también con el municipio de Envigado, para que dentro de los planes de ordenamiento territorial en su momento o en las manuales y guías que se tienen para al respecto, establezcan eso que estaba mencionando el doctor Eduardo, y es que las nuevas edificaciones ya tengan esas infraestructuras para la conexión de electricidad para los vehículos eléctricos. Esas son de las acciones que estamos haciendo también con los municipios. Perfecto. Y que los municipios han estado supremamente atentos y muy dispuestos a participar de este proceso. Muy bien, nos llama Óscar Pérez del barrio Naranjal. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, don Óscar? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué nos quería contar o compartir? Yo quería preguntarle si hay alguna norma que le exija a los constructores dejar un porcentaje de zonas verdes, porque veo que hacen edificios uno pegado al otro y las zonas verdes en Medellín se acabaron por eso. ¿Hay alguna norma al respecto? Listo, perfecto, doctor Eduardo. Sí, la ley indica que las obligaciones urbanísticas son de infraestructura y de zonas verdes. O sea, en todos los proyectos se debe dejar un porcentaje del lugar donde se desarrolla el proyecto libre, o, ahí está el pecado, que los municipios permiten que o se compense, porque no solamente se puede hacer ahí, a veces no da la topografía, o se compense en otro sitio, o, ese es el gran pecado, se pague en dinero. El pecado que hemos tenido como sociedad en el Valle de Aburrá es que la mayoría de las compensaciones de zonas verdes que ha pagado el sector de la construcción en los últimos años, sobre todo en anteriores administraciones, en la mayoría de municipios, la ha pagado el sector privado compensando esas zonas verdes. Es en promedio entre el 15 y el 20% del equivalente del área de todos los sitios donde se han hecho construcciones, más de unos 800 proyectos en el Valle de Aburrá. Y esos dineros se han ido para fondos comunes, no se han destinado para lo cual fueron creados, que es crear y generar espacio público y zona verde en nuestros municipios del Valle de Aburrá. Y hoy estamos enfrentados a una situación que lo hemos hablado con el área y lo hablábamos en la junta del área con los alcaldes, es hoy tenemos una obligación de compensar más de 40.000 árboles del sector de la construcción y no tenemos dónde, porque los municipios nos dicen, o el área nos dice, los municipios no tienen los lotes, porque esos dineros se usaron para fondos comunes y no se destinaron para lo cual fue creado. En eso creo que hay más conciencia hoy de los alcaldes para que los secretarios de Hacienda, que son muy juiciosos buscando más recursos, lo destinen realmente con fiducias o fondos especiales para que la ciudad metropolitana tenga esas áreas y existe el mecanismo y el instrumento de financiación.
Vamos a mirar, tal como lo señalaba el doctor Carlos, experiencias del sistema financiero que promueven esta compra y esta construcción de vivienda que se está hecha bajo la concepción de construcción sostenible. La construcción sostenible para nosotros en Bancolombia es la que tiene eficiencias en su construcción. Eso significa ahorros energéticos tanto en lo que es la energía como en agua. Para nosotros es muy importante y estratégico contribuir con la sociedad, contribuir con el medio ambiente, que es una forma muy importante de hacerlo a través de la construcción. Adicionalmente también tenemos otra forma y es de que en el Grupo Bancolombia en este momento estamos haciendo una alianza o estamos en una alianza con Camacol y con la Corporación Financiera Internacional para que a los constructores y a los compradores de este proyecto los estamos asesorando desde el punto de vista técnico y diseño para que se hagan estas construcciones sostenibles. También tenemos otra contribución y es que a través del Leasing Bancolombia y Renting Bancolombia estamos haciendo un programa con Camacol Antioquia para que los constructores utilicen volquetas para la carga de los materiales que sean más amigables con el medio ambiente. Para los constructores que desarrollan este tipo de proyectos que tienen ahorros energéticos, el banco está dando unas tasas preferenciales y unos trámites preferenciales y mucho más eficientes, igualmente para los compradores. Y en este momento varios constructores están desarrollando los proyectos, desarrollando me refiero ya diseñando bajo estas características de eficiencia energética. Por ejemplo, con Altura tiene en este momento en construcción un proyecto en Itagüí que cumple con todas estas condiciones. Y hay otros constructores, como el caso de Coninsa, Bienes y Bienes, varias empresas que están construyendo bajo esta metodología. Desde el mundo digital queremos invitar a los televidentes, a los constructores, a los estudiantes que quieren ampliar sus conocimientos sobre construcción sostenible a visitar el sitio web www.metropol.gov.co/construcción sostenible. Es el sitio web del área metropolitana donde han dedicado un espacio muy especial a la política pública de construcción sostenible. Allí van a poder ver las guías que crearon de manera muy detallada para los diferentes temas, como la caracterización del lugar, la de planificación urbana. También van a poder ver la del diseño de espacios abiertos, la guía de edificación sostenible, rehabilitación de estructuras, todas ellas de manera muy didáctica les enseñarán cómo ahondar en estos temas de construcción sostenible. Bueno, ahí, doctor Guillermo, es fundamental. Estas son herramientas que están al servicio de la ciudadanía y es para todos. Sí, Liliana, efectivamente es el principal insumo que generamos como parte de la formulación de la política de construcción sostenible. Estas guías en las cuales quiero llamar la atención sobre las diferentes escalas en las cuales se trabaja. No estamos hablando únicamente de edificaciones sostenibles. De hecho, hay un postulado muy interesante que tenemos dentro de todo ese ejercicio de la política y es una sumatoria de edificaciones sostenibles no nos va a dar como resultado una ciudad más sostenible. Entonces eso nos lleva a pensar en otras escalas, lo que hablábamos por ejemplo ahora acerca del espacio público, de la relación con la vegetación, la arborización, otros proyectos que también van a otras escalas, lo que pasa con el transporte de materiales. Todo y de tiene que ir residuos. conectado. Exacto, son muchas las escalas que involucra la construcción sostenible y son muchos los temas. No solamente estamos hablando de la eficiencia energética de las edificaciones o de la eficiencia hídrica, de pronto es lo más fácil de medir y por ahí normalmente se empiezan a dar los primeros pasos. Pero justamente en este momento que tenemos el convenio con Naciones Unidas, que lo explicaba el doctor Eugenio Prieto ahora, fue seleccionado entre más de 100 proyectos presentados a nivel mundial como la propuesta para representar a Latinoamérica, es decir, lo que tenemos es un reconocimiento ya importante de nivel internacional. Una de las principales razones para que hubiera sido seleccionada es que nosotros trascendimos esa mirada de la eficiencia energética en las edificaciones y planteamos una visión mucho más integral de lo que es construcción sostenible, que involucra esas diferentes escalas y toda esa cantidad de variables que no tienen que ver únicamente con, digamos, esas eficiencias, sino también con la relación con el entorno natural y la relación con las personas, que es un aspecto que no se puede olvidar y es lo que denominamos habitabilidad.
cuál es la relación como usuarios que nosotros tenemos con el espacio, es uno de los aspectos más importantes que tiene esta política de construcción sostenible. Ok, doctora Sandra, su propuesta y su conclusión final. Pues quiero invitar a todos los televidentes a que involucremos el concepto de construcción sostenible en todas las modificaciones que se hagan desde sus instalaciones, a que piensen en que si van a hacer una remodelación, entonces empleen electrodomésticos, gasodomésticos mucho más eficientes, a que en general, sin ni siquiera pensar en una modificación, hagan un consumo responsable y un consumo sostenible tanto del agua, la energía y el gas, para aprovechar al máximo los recursos. Adicionalmente, los invito a los constructores en especial para que se acerquen y revisen muy bien cuáles son la guía nacional, las guías del área metropolitana, e involucren esos conceptos de construcción sostenible que les posibilitará, entre muchas otras cosas, las eficiencias energéticas, las eficiencias en agua, ahorros de agua, pero además de eso les cambiará la visión hacia otros panoramas. El tema también de disminución de la generación de residuos, el reuso de los elementos y los recursos que tienen en un sitio, la ubicación geográfica y espacial, ¿dónde se ubica muchas el espacio, cosas. dónde se ubica la construcción? Ajá. Todo eso hace parte de esa revisión. Sí. Doctora Catalina. La verdad, la invitación, a veces pensamos, de pronto puede ser muy fácil mirar un proyecto de construcción sostenible para un gran constructor, pero la invitación no es para todos, porque de alguna forma cuando hacemos una modelación en la casa o cuando hacemos este tipo de actividades, hacemos generación de residuos. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Qué deberíamos hacer? La idea es que dentro de todos los diseños para esos grandes productores incluyan todo el tema de reciclaje, de aprovechamiento dentro de esa obra. Y para los que hacemos pequeña obra, que muchas veces nos convertimos en quienes presentan inadecuadamente esos residuos. Es decir, los mandan a las quebradas, los dejan en la calle. Entonces ahí el impacto ya no solamente en esa eficiencia energética y demás que hemos mencionado, sino que se traslada afuera, al cauce, a todo, pues a toda la afectación del terreno natural. La idea es que llamen a solicitar el servicio, pueden llamar a la línea amiga de empresas varias 444-5636 y allí se le asignará pues la prestación del servicio para que se haga de manera adecuada y se pueda hacer una disposición. Los residuos de construcción y demolición, incluso reglamentados mediante la nueva resolución 472 de este año, son un interés particular para el país. Propone unas metas incluso de reducción para estos productores a 2018 del 2%, dentro de sus obras empezar a involucrar los residuos que están generando dentro de la misma obra, y vale la pena también llamar la atención porque los residuos de construcción y demolición se generan en una cantidad abismal, 10 veces más de lo que generamos de residuos ordinarios, y a veces uno no concibe que esa generación sea tan grande porque vemos más el vehículo recolector de ordinario de pronto más permanente, pero la generación de RCD también es mucho mayor y requiere unos sitios de disposición específicos que a veces también trasladan mucho terreno natural, bosques para poder disponer. Perfecto. Su propuesta, doctor Eduardo, y una invitación especial que nos tienen para el Salón del Inmueble. La gente se podrá preguntar dónde puedo ver esos proyectos. Entonces se pueden ver de varias formas. En la página de Camacol Antioquia ve ese énfasis de sostenibilidad con el link y el enlace a proyectos que cumplen estas condiciones que hemos hablado. En las revistas del sector, buscar quienes se destacan por esos compromisos de sostenibilidad, muchas veces más allá de la norma, porque la norma por decreto puede ordenar, pero si las condiciones no están dadas ni de capacitación, ni de sensibilización, ni están los elementos de mercado, las normas podrán dar la orden, pero no se podrá cumplir. Ajá. Hay que hacer coincidir todo. Sí. Vamos a tener el fin de semana del 19, 20 y 21 de mayo en el Centro Comercial del Tesoro un salón del inmueble. Ahí la gente va a poder ver proyectos con altos estándares de sostenibilidad. Una invitación a la gente que nos ayuden a vigilar que la destinación de los recursos que se pagan en los proyectos constructivos para que sean destinados a adquisición de zonas verdes efectivamente se cumplan. Una invitación a la comunidad que cuando hagan reformas o ampliaciones no simplemente paguen para que les boten los escombros, sino que verifiquen y pidan que no los boten debajo del puente o al lado de la quebrada, porque el compromiso es de todos. Y para aprovechar en 10 segundos, contar que
estamos trabajando con el área metropolitana y con la alcaldía de Medellín, y los alcaldes les ha parecido del área metropolitana una buena iniciativa, trabajando en un esquema desarrollado aquí en nuestra región para que podamos tener una reposición y renovación de las volquetas hasta de 60 y 70 años que están trabajando en nuestra ciudad por volquetas más eficientes. Doctor Carlos Alberto, 3 segundos. No, agradecer a todos los actores que han formado parte de toda esta construcción de la construcción sostenible en el Valle de Aburrá. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en otro espacio de conversación de Diálogos Metropolitanos. Feliz noche. El anterior fue un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados.